Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos con el tema de las barreras educativas para la movilidad social. En concreto, estamos revisando cifras del Instituto Nacional de Educación, de Evaluación Educativa, ¿no?, del INEE. Y me iban a comentar algo sobre los exámenes, sobre el rendimiento. A ver, nomás para hacer por un lado tenemos una alta cobertura en primaria, secundaria, baja a nivel preparatoria y todavía un poco más baja a nivel universidad. La cobertura ha mejorado, y ha sido prácticamente para todos, no importa el ingreso, hasta nivel secundaria, digamos. Sí. Sin embargo, la retención o el no abandono también ahí sí se notan diferencias importantes por nivel de ingreso, y eso pues da una pista de por dónde están los problemas, ¿no? Por otra parte, la educación técnica deserta más rápido, en parte seguramente porque el mercado está llamando a esos jóvenes, ¿no?, a incorporarse más rápidamente. Y finalmente pues vemos también que la docencia, por lo menos la calidad de docencia medida por el INEE, dice que un alto porcentaje, el 80% de los maestros, o no son idóneos o apenas son idóneos. Sí. Y bueno, pues eso ya nos da una idea de por dónde hay algunos de los problemas. Y nos ibas a platicar de los exámenes. Sí, otro de los temas importantes, además de la docencia, es la calidad, la diferencia en calidad educativa. Y cómo, en términos internacionales, cómo nos ubicamos, cómo se ubica México. La prueba PISA es una prueba internacional que se ha hecho muchos años en México, desde 2009, si no me equivoco. Es una prueba que se hace a alumnos de 15 años, de cómo está su nivel en matemáticas, en lenguaje y en ciencias. México siempre se ubica en el último lugar, en el nivel de la OCDE, pero lo alarmante es que solo 0.6% de los alumnos que hacen esa prueba se encuentran en los niveles más altos, es el 5 y 6 nivel de alto rendimiento. El 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas, el 55%. Lo mismo ocurre para lectura, 41%, y 47% en ciencias. Estos son puntajes que miden... ¿Y los que sí pasan? ¿Tienes datos? Los que sí pasan están ¿Cuántos hay en puntos? el primer nivel y cuántos en el segundo y cuántos en el primer nivel? Es lo que Corea, está, ¿no? Los países que tienen los mayores niveles son... Perdón. En México decías que el 50% en matemáticas no pasa. Sí. Y que solamente el 0.6 está en el nivel más alto. 0.6. Que es casi nadie, ¿no? ¿Qué pasa entre ese 50% y ese 99.4%? O sea, los siguientes niveles, ¿dónde están? ¿Tienen datos o cuántos están? No se alcanza a ver bien en la gráfica, pero un poco para ver si hay una correlación casi directa con la calidad de los maestros que decíamos, ¿no? Sí. Porque curiosamente 50% de los maestros eran no idóneos, 50% de los alumnos son no idóneos en matemáticas. ¿Y qué pasaría algo ahí? aquí interesante, no lo sé exactamente lo que pregunta el doctor, pero sí sabemos que la prueba PISA no se distingue, no hay una diferencia significativa a nivel privado o público. Entonces es un indicador de que no es tanto la docencia o la infraestructura escolar, sino el nivel educativo, los programas, que no estamos alcanzando los niveles internacionales, porque lo alarmante es que las públicas tampoco alcanzan altos niveles en PISA. Esto es nacional. Y si se divide por pública o privada, estamos casi igual. Entonces eso es importante mencionar. Esa es una cosa muy importante, sí. Eso es en cuanto a PISA, pero las pruebas que se hacen más a detalle, la prueba Enlace en 2006 y cómo evoluciona Planea, también nos da a la baja la calidad. Sí, también en Excale, que es una prueba que anteriormente realizaba el INEE, también daba resultados que se corroboraban con los de PISA. Es decir, no hay una gran diferencia entre un tipo de servicio en una escuela comunitaria, una escuela urbana o una escuela privada. Es decir, por lo general, las escuelas privadas tienden en las pruebas Scale a pasar apenas el nivel mínimo necesario en dominio de matemáticas y español. La prueba Scale, más para nuestro público, ¿cuál es la diferencia entre la prueba PISA y la prueba Scale? La prueba PISA es una prueba que realiza la OCDE cada 3 años y se viene realizando aproximadamente como de 2000, creo que se ha realizado, y evalúa siempre matemáticas, español, y va cambiando de tema, puede ser ciencia, historia o otros valores. Y es de carácter muestral y lo realiza la OCDE. La prueba Scale es la que realizaba el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que también tenía un carácter censal, y ahí evaluaba también lo que se maneja. Sí es censal. Muestral. Muestral. El que es censal es Enlace, que
corría a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, anteriormente teníamos 3 pruebas, lo que era PISA, Scale y Enlace. Y ahorita lo que ha tratado de hacer la administración es juntar lo que es la prueba Enlace y Scale, es decir, la dependencia del INEE con la SEP, para formar lo que es la nueva prueba que se llama Planea. Que es muestral. Que esta prueba también es muestral. El Enlace lo que hacía que era por parte de la SEP, era censal. Iba a todas las escuelas y realizaba una prueba que no te arrojaba resultados de en sí el dominio de la materia, sino más bien de condiciones de alumnos. Por el lado contrario, Scale era una prueba que era muestral y te arrojaba condiciones, te arrojaba información sobre el dominio de las materias, pero no de la condición de los alumnos. Entonces ahora se junta y lo que tiene planeado hacer pues el INEE y la SEP es hacer una prueba tanto censal como muestral. Y ya se han aplicado los primeros resultados, las primeras pruebas. Es importante mencionar que la prueba Planea se aplica únicamente en los últimos años de cada nivel. El último de primaria, el último de secundaria, el último de preparatoria. En un inicio. Esta prueba está proyectada hasta el 2019 y se busca incluir más años. ¿Por qué nace Planea? Porque en 2013 se encuentran irregularidades en la prueba Enlace. Los estados más pobres que siempre habían tenido resultados negativos, resultados como son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los que más altos salen en la prueba Enlace, y ahí es donde se encuentran una serie de pruebas que ha habido corrupción o venta de exámenes. Entonces decide borrón y cuenta nueva y tratar de que Planea se eviten esas prácticas corruptas y hacerlo más a nivel muestral y con un límite a 2019. Si en 2019 no ven que está resultando, es diseñar otra prueba, o sea, que no caer en el mismo error que se cayó en el Enlace. Y las pruebas y van a combinar un poco, positivas. o sea, muchas son muestrales, pero se van a empezar también a hacer algunas censales para tener como el panorama general. Y otra cosa importante que hace Planea es que saca cuestionarios de contexto, es decir, qué condiciones son las que tienen los alumnos, qué tipo también de relaciones hay entre alumno maestro, si se da incluso un cuestionario de bullying, que es también una cosa que incorpora, que es muy importante. Y después, conforme la condición de las escuelas también, me imagino. La condición de las escuelas, infraestructura, todo esto, para tener también un contexto de cuál es la escuela y ver los factores que rodean al bajo rendimiento escolar. Posteriormente se va a aplicar a tercero, cuarto, sexto, tercero de secundaria y a media superior. O sea, se va a abarcar mucho de la parte de primaria y de preescolar. Sin embargo, los resultados que ya salieron, los de 2015, pues muestran una deficiencia en los dominios. Por ejemplo, en nivel medio superior se evalúa lenguaje y comunicación y la parte de matemáticas. Y solamente un 12% alcanza el mejor dominio, el nivel 1 de dominio, que es el mejor, mientras el 43% tiene un dominio, o sea, tiene el último nivel, el cuarto nivel, que es muy poco dominio. Oye, pero ¿estás hablando de qué materia? De lenguaje y comunicación, es el área de competencia que le llaman ellos. Sí. Y en el área de matemáticas, tenemos que el 6.4% solamente está en el primer grado de dominio, y el 51.3% en el último grado de dominio para nivel matemáticas en educación media superior. ¿Y sale de diferenciación entre públicas y privadas? En públicas y privadas todavía no tenemos como una estadística todavía Pero completa. El 80% de la cobertura está en públicas, en media superior. Entonces podemos inferir que es alto, ¿no? Y cuando lo comparas por estratos sociales, por lo que usa el Coneval para elegir pues, un grado de marginación muy bajo, bajo, medio, muy alto o alto, vemos que el Coneval, cuando sacas la relación por los tipos de grados de marginación, el nivel, la diferencia se hace muy amplia. Es decir, en el nivel muy alto de marginación, el dominio más bajo de matemáticas, o sea, el nivel 4, está el 60%, comparado con el que es un nivel de marginación muy bajo, el nivel de dominio está en 47.7%. Es decir, por diferenciación de grado de marginación, tiene un menor grado de dominio de las materias, y lo mismo se ve para el lenguaje y comunicación. Sí, pero ahí por ejemplo, es interesante poder sacar un poco la elasticidad, porque sí hay una reducción del dominio, pero no me parece que sea tan grande. 47 a 60 y tantos. Comparada con las diferencias
condiciones, ¿no? ¿O no? En condiciones socioeconómicas. Sí. Sí, por ejemplo, en matemáticas, Digamos, la diferencia no es de 15% entre un grupo y otro, 20. por ejemplo, en lenguaje y comunicación, la diferencia entre a nivel muy bajo, el nivel más bajo de marginación, el nivel de dominio 4, o sea, el más bajo, tiene en un nivel de marginación muy bajo 38.9%, comparado con el nivel muy alto, que es 65.3%. Ahí sí estamos hablando de una diferencia de más de casi 30 puntos. O sea, ahí en esos casos de lenguaje y comunicación. Y en los dominios más altos también se ve la diferencia, que es los que tienen mayor dominio del lenguaje y pertenecen a un grupo muy bajo de marginación, tienen 15% de dominio, o sea, la cantidad de población, y en nivel muy alto tienen solo 7%. Entonces estamos hablando de casi el doble, más del doble de... Pero las diferencias en ingreso y eso son de mucho más del doble. Es algo Sí. Sí, estos son grados de marginación. Aquí Grados no entra... de marginación como global. Muy bien. Digamos que nos tenemos que ir a un corte, pero nomás para decir entonces en conclusión que la parte de ingresos de las familias cuentan mucho, ¿no? Sí, va a estar determinando mucho. Están contando mucho. Son determinantes. Son determinantes. Bueno, tenemos que ir a un corte, regresamos, estamos en su programa Sí en Contexto, volvemos.